¿Alguna vez te has sentido espiritualmente cansado, como si estuvieras luchando contra algo invisible pero sin fuerzas para vencer? Muchos cristianos enfrentan dudas, tentaciones y dificultades sin darse cuenta de que están en medio de una batalla espiritual. Lo peor, están desarmados, intentan resistir, pero siguen cayendo en los mismos errores porque no conocen el arma más poderosa que Dios nos ha dado, la armadura de Dios. Ahora bien, aquí está lo que pocos realmente entienden. Ponerse esta armadura no es algo automático. La Biblia nos enseña que debemos vestirla y usarla correctamente, o seguiremos siendo vulnerables a los ataques del enemigo. Tal vez hayas escuchado sobre el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, pero ¿realmente sabes cómo utilizarlos en tu día a día? Lo que la mayoría de los cristianos ignora es que la armadura de Dios no es solo un símbolo, sino una herramienta práctica y esencial para alcanzar la victoria espiritual. Hoy revelaremos el secreto que todo cristiano necesita conocer sobre la protección espiritual que Dios ha preparado para ti. Y créeme, esta revelación puede transformar tu vida. Si deseas superar las tentaciones, fortalecer tu fe cristiana y caminar con autoridad, quédate hasta el final, porque te explicaremos cómo activar esta armadura y usarla en la práctica. Pero antes, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque aquí compartimos contenido que te ayudará a crecer en la fe, comprender los principios bíblicos y fortalecerte espiritualmente. Y deja tu comentario aquí abajo. Elijo vestir la armadura de Dios todos los días, para que juntos declaremos esta poderosa verdad. Muchos cristianos enfrentan batallas espirituales todos los días, sin darse cuenta de que están en guerra. Viven bajo ataque. Se sienten oprimidos. Luchan constantemente con tentaciones y creen que eso es solo parte de la vida. Pero la verdad es que Dios ha diseñado una armadura divina para proteger y fortalecer a cada uno de sus hijos. Sin embargo, esta armadura no se activa automáticamente. No basta con ser cristiano para estar revestido con ella. Así como un soldado necesita ponerse su armadura antes de la batalla, el cristiano debe equiparse intencionalmente con la protección espiritual que Dios ofrece. Efesios 6, versículo 11 nos exhorta: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Esto significa que la lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales que intentan desviar nuestra fe. La duda, el miedo, la culpa y la tentación son armas usadas contra aquellos que no están preparados. La armadura de Dios no es un concepto simbólico o figurativo, sino una realidad espiritual que debemos comprender y aplicar en nuestra vida cotidiana. Imagina a alguien saliendo de casa para enfrentar un huracán sin ningún tipo de protección. El viento fuerte y la lluvia intensa lo derribarían en cuestión de segundos. De la misma manera, sin la armadura de Dios, un cristiano queda expuesto a los ataques del enemigo. No es casualidad que muchos abandonen la fe cuando enfrentan dificultades. La cuestión no es si habrá luchas espirituales, sino cómo enfrentarlas. Y la respuesta está en revestirse cada día con esta armadura celestial. La protección espiritual no ocurre por casualidad. Así como un atleta necesita entrenar para ganar una competencia, el cristiano necesita disciplina espiritual para resistir al enemigo. La oración y la conexión con Dios son fundamentales, pero también es necesario conocer y activar cada pieza de esta armadura. Después de todo, un guerrero no usa su armadura a medias. Pero, ¿cómo hacerlo en la práctica? La victoria espiritual no es cuestión de suerte, sino de disciplina diaria. Muchos cristianos esperan vencer batallas espirituales sin ninguna preparación, como si la protección de Dios fuera automática. Pero la realidad es que mantenerse firme en la fe cristiana requiere un esfuerzo continuo. La oración y la comunión con Dios no pueden ser prácticas ocasionales, sino hábitos innegociables en nuestra vida diaria. Leer la Biblia, ayunar y buscar la presencia del Señor son acciones que fortalecen el alma y blindan el espíritu contra los ataques del enemigo. Jesús nos dio el mayor ejemplo de preparación espiritual. En Mateo 4, antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en ayuno y oración. Esto no fue un detalle insignificante, sino un principio poderoso. Cuando el diablo vino a tentarlo,
Jesús estaba espiritualmente fortalecido y respondió a cada ataque con la palabra de Dios. Esto nos enseña que la batalla espiritual no se gana en el momento de la tentación, sino antes de que llegue, a través de una comunión constante con Dios. Quien espera fortalecerse solo cuando la lucha comienza, ya ha perdido antes de empezar. La preparación espiritual es como el entrenamiento de un soldado. Ningún ejército entra en combate sin un riguroso entrenamiento previo. De la misma manera, un cristiano que no cultiva la disciplina espiritual está indefenso ante los ataques del enemigo. Leer la Biblia cada día alimenta nuestra mente con la verdad. La oración refuerza nuestra conexión con Dios. El ayuno fortalece el espíritu sobre la carne. Pequeños hábitos diarios construyen una fortaleza contra las estrategias del maligno. El problema es que muchos dejan la oración y el estudio bíblico para cuando tengan tiempo. Pero el enemigo no espera a que estemos listos para atacar. Por eso, la disciplina espiritual debe ser una prioridad, no una opción. El secreto está en la constancia. Orar antes de dormir, apartar momentos específicos para meditar en la palabra y ayunar regularmente son formas prácticas de mantener activa esta preparación. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las armas disponibles para esta batalla? La batalla espiritual no se gana con fuerza humana, sino con las armas que Dios nos ha dado. En Efesios 6 versículos 13 al 17, Pablo nos habla de la armadura de Dios, un conjunto de protección espiritual esencial para resistir los ataques del enemigo. Cada pieza tiene un propósito específico y, cuando se usa correctamente, forma una barrera impenetrable contra cualquier ataque espiritual. Sin embargo, ponerse esta armadura no es solo un acto simbólico, sino una decisión diaria que requiere entendimiento y práctica. Sin ella, el cristiano queda expuesto a tentaciones, dudas y opresiones que debilitan su fe. El cinturón de la verdad es la base que sostiene toda la armadura. En un mundo donde la mentira y la distorsión de la palabra de Dios buscan desviar a los creyentes, vivir en la verdad es un acto de resistencia. La coraza de la justicia protege el corazón de acusaciones y sentimientos de culpa, recordándonos que nuestra justicia viene de Cristo. El escudo de la fe es clave para apagar los dardos encendidos del maligno, como el miedo, la inseguridad y la tentación. Sin fe, cualquier ataque puede ser un golpe fatal. La fe cristiana es el escudo que nos mantiene firmes, incluso cuando todo parece derrumbarse. El casco de la salvación protege la mente de pensamientos destructivos y mentiras del enemigo. ¿Cuántas veces la duda y el desánimo intentan llenar nuestros pensamientos? La seguridad de la salvación nos mantiene firmes, recordándonos que nada puede separarnos del amor de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única arma ofensiva de la armadura. Jesús la usó contra Satanás en el desierto, Mateo 4, demostrando que el poder de la palabra vence cualquier engaño, pero para usarla con eficacia es necesario conocerla. Por último, el calzado de la paz nos da estabilidad en nuestra vida cristiana. Muchos caen porque no tienen un fundamento sólido. Estar calzado con el Evangelio de la paz significa caminar con propósito y estar preparados para enfrentar cualquier obstáculo. Cada pieza de la armadura es indispensable y juntas forman una defensa inquebrantable contra el enemigo. Pero esta batalla no se lucha en solitario. Hay una fuerza aún mayor cuando los cristianos se unen. Ningún soldado va a la guerra solo. En la batalla espiritual, el aislamiento es uno de los mayores peligros, porque un cristiano solitario se convierte en un blanco fácil para el enemigo. La comunión con otros hermanos fortalece la fe y crea un escudo de protección espiritual. La Biblia nos enseña que un cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Eclesiastés 4, versículo 12. Mostrando que la unidad nos hace más resistentes a los ataques del enemigo. Muchos caen porque intentan luchar solos, sin darse cuenta de que Dios nos creó para vivir en comunidad. La oración en unidad es una de las armas más poderosas que un cristiano puede usar. En Mateo 18 versículos 19 y 20, Jesús nos dice que cuando 2 o más personas se ponen de acuerdo en oración, hay poder y respuesta. La intercesión de un hermano puede ser la fuerza que alguien necesita para superar un momento de debilidad. ¿Alguna vez has pasado por un momento difícil y de repente has sentido una paz inexplicable? Muchas veces, esto ocurre porque alguien estaba orando por ti.
La batalla espiritual no se gana solo con esfuerzo individual, sino con el apoyo de la Iglesia y la familia de la fe. Además de la oración, el ánimo mutuo evita que las caídas se conviertan en derrotas permanentes. En Hebreos 10, versículos 24 y 25, se nos anima a no dejar de reunirnos, porque en la comunión encontramos fuerzas para seguir adelante. Cuando un hermano tropieza, otro lo ayuda a levantarse. Si uno pierde de vista la batalla, otro le recuerda la promesa de Dios. La unidad en la fe cristiana fortalece a los soldados espirituales e impide que el desánimo los detenga. El enemigo quiere dividir, pero Dios nos llama a unir fuerzas. La verdadera protección espiritual no está solo en ponerse la armadura de Dios individualmente, sino en luchar codo a codo con otros creyentes. Así como un ejército avanza de manera organizada, el pueblo de Dios debe marchar unido, cubriéndose en oración, compartiendo la palabra y edificándose unos a otros en la fe. Y más allá de eso, la renovación de la mente también es un factor esencial en esta batalla. La mayor batalla espiritual ocurre en la mente. El enemigo sabe que si logra controlar los pensamientos de una persona, puede influir en sus acciones, emociones e incluso en su fe. Por eso, Pablo nos advierte en Romanos 12, versículo 2. No se amolden a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente. Una mente sin protección se vuelve vulnerable a las mentiras del diablo, que siembra dudas, miedo e inseguridad. Por eso, la armadura de Dios no solo es un escudo espiritual, sino también una protección contra el engaño mental. La palabra de Dios es la clave para destruir fortalezas mentales que mantienen al cristiano atrapado en patrones de pensamiento negativos. 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, nos enseña que tenemos armas poderosas en Dios para derribar fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que el cristiano no tiene que aceptar cualquier pensamiento que venga a su mente. Si surgen pensamientos de derrota, miedo o tentación, es necesario usar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para enfrentarlos. Memorizar y declarar versículos fortalece la mente e impide que el enemigo tenga control. Renovar la mente también requiere disciplina espiritual. La oración y la conexión con Dios deben ser diarias, porque sin ellas, la mente fácilmente vuelve a viejos patrones. Así como un atleta entrena su cuerpo para desarrollar resistencia, el cristiano debe entrenar su mente para pensar conforme a la verdad de Dios. Esto implica filtrar lo que consume, ya sean contenidos, conversaciones o influencias, y reemplazar pensamientos de temor con declaraciones de fe. Quien lucha contra la ansiedad, por ejemplo, puede aferrarse a Filipenses 4 versículos 6 y 7, que nos enseña a no preocuparnos por nada, sino a entregar todo a Dios en oración. Una mente renovada ve la realidad espiritual con claridad y sabe que la victoria ya ha sido conquistada por Cristo. Cuando el enemigo intenta sembrar mentiras, el cristiano equipado con la armadura de Dios responde con la verdad. Pero esta protección no solo es para enfrentar grandes desafíos, sino también para superar las pequeñas batallas diarias, desde vencer un mal hábito hasta manejar problemas financieros. Muchas personas creen que la armadura de Dios solo debe usarse en momentos de grandes desafíos espirituales. Sin embargo, las batallas más peligrosas ocurren en el día a día, en detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Una mentira aparentemente inofensiva, un pensamiento negativo que se repite una y otra vez, una decisión basada en el miedo en lugar de la fe. Todo esto son brechas que el enemigo intenta aprovechar. La armadura de Dios no es un adorno, sino un equipo esencial para la vida cristiana. Cuando se usa correctamente, protege, fortalece y capacita al creyente para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en cualquier situación. La fe cristiana no se trata solo de palabras, sino de acciones. Quien se pone la armadura de Dios cada día actúa con el cinturón de la verdad, negándose a ceder ante engaños o medias verdades. Protege su corazón con la coraza de la justicia, eligiendo hacer lo correcto aun cuando nadie lo ve. Su escudo de la fe lo mantiene firme en medio de las dificultades, recordándole que Dios tiene el control. El casco de la salvación le da una nueva perspectiva, renovando su mente y alejando pensamientos destructivos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, lo equipa para resistir las tentaciones y vencer las trampas del enemigo. Esta protección espiritual se aplica a todas las áreas de la vida.
En el trabajo, el cristiano necesita la armadura para mantenerse íntegro en medio de presiones e injusticias. En el matrimonio y la familia, es necesario usarla para actuar con paciencia, amor y perdón, aun cuando la carne quiera hacer lo contrario. En las finanzas, la armadura ayuda a evitar decisiones impulsivas motivadas por la ansiedad o la avaricia. Incluso en el uso de redes sociales, donde tantas personas son influenciadas por ideologías contrarias a la fe cristiana, es fundamental estar protegido contra engaños y distracciones espirituales. La batalla espiritual no ocurre solo en momentos extremos, sino en cada decisión diaria. Las pequeñas tentaciones pueden llevar a grandes caídas, pero quien está bien equipado gana la batalla un paso a la vez. Ahora que conoces los secretos de la armadura de Dios, la gran pregunta es, ¿estás listo para ponértela todos los días y alcanzar la victoria espiritual que Dios tiene para ti? La protección que necesitas no está en palabras vacías, sino en acciones concretas basadas en la oración, el estudio de la Biblia y un compromiso constante con la verdad. Cada parte de la armadura tiene un propósito específico, pero el mayor desafío es mantenerse firme y disciplinado, no solo en los grandes momentos de lucha, sino también en la vida cotidiana. Piensa por un momento, ¿qué estás haciendo cada día para fortalecerte espiritualmente? ¿Estás resistiendo las tentaciones o cediendo fácilmente? Nunca es tarde para comenzar. Usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y aprende a responder a los ataques del enemigo con la verdad. Puedes empezar ahora mismo, sin importar dónde estés. Si quieres transformar tu vida espiritual, no te detengas aquí. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo cómo aplicar las enseñanzas de Jesús y vivir en victoria espiritual. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Cuantas más personas aprendan a usar la armadura de Dios, más fuertes seremos en esta batalla. Te dejo una última pregunta. ¿Estás dispuesto a hacer de la armadura de Dios tu mayor aliada en el día a día? Déjanos tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo video.